Bueno, la presentación de hoy es básicamente cómo manejar el consumo eléctrico. No vamos a entrar en mucho detalle, pues yo a ustedes no les voy a explicar que para bajar el consumo en su casa, si tienen un bombillo incandescente, tienen que entonces poner bombillos bajo consumo. No vengo aquí para eso el día de hoy, realmente. O sea, realmente no. Pero básicamente sí, para hablarle de las energías sostenibles y básicamente de lo que es la eficiencia energética, de eso sí, básicamente. Déjame ver. Bueno, no quiere pasar. Bueno, vamos a ver algunas definiciones básicas, algunos conceptos de energía sostenible. Sí. Sí. Vamos a ver ahora sí. Esperemos que sí. Ya. Bueno, este será el contenido. Vamos a hablar básicamente de la eficiencia energética y de la autoproducción como un aliado de la energía sostenible. Entonces, como definición, lo que es el desarrollo sostenible, pueden ver esa grafiquita, que es la satisfacción, cómo satisfacer las necesidades de la generación presentes sin comprometer a la generación futura. O sea, que cada cosa que hagamos hoy, por eso es que casi todos en los talleres hablan mucho de lo que es la eficiencia energética, de la energía sostenible, porque debemos hacer más amigable el planeta. O sea, lo que hagamos ahora puede afectar en el futuro a nuestras generaciones que vienen. Entonces, como pueden ver, la energía sostenible tenemos varias, las energías alternativas, las renovables y las limpias. Como pueden ver, ese gráfico define muchas cosas. Entre las energías renovables, ustedes pueden ver la biomasa, solar, maremotriz, hidroeléctrica, que esas son las energías que no se agotan o no se desgastan. De las alternativas o no convencionales, tenemos la geotermia, están también la eólica, solar, la maremotriz, la hidroeléctrica. Y de las limpias, como pueden ver, no está la hidroeléctrica, porque hay que tomar en cuenta que la hidro, a pesar de que es una energía renovable, no es limpia, porque lamentablemente el espacio, el terreno que ocupa la hidroeléctrica, y son muy invasivas al medio ambiente, porque hay que talar muchos árboles, por eso no se consideran dentro de las energías limpias. Entonces, dentro de los tipos de energía sostenible podemos mencionar la siguiente. Simplemente la voy a ir pasando rápido, porque todos ustedes saben lo que son la energía solar, la solar térmica, que simplemente aprovecha la energía del sol para producir calor, eso lo instalan mucho en las casas. La energía solar termoeléctrica, que ya como pueden ver también utiliza el calor para, tienen muchos espejos que se concentran en un solo punto, entonces en ese punto prácticamente convierten el vapor del agua para mover las turbinas. Estas pueden utilizar centrales tipo torre, disco parabólico o cilindro parabólico. Dentro de la energía sostenible también tenemos las eólicas, las energías marinas o oceánicas, que se dividen en 5. Como pueden ver, aquí está la ondimotriz o la ola motriz, que utiliza el movimiento de las olas para producir energía. Tenemos entonces la maremotriz, que utiliza la marea, como pueden ver aquí, marea alta, marea baja, y las de corrientes marinas, o sea, las corrientes que están por debajo del océano, para producir electricidad también. Tenemos entonces la de gradiente térmico, que básicamente, mientras más profundo usted va al centro del mar, el agua tiende a ser más fría, entonces esa diferencia de temperatura se aprovecha para también producir electricidad. Está la de energía azul o ósmica o potencia ósmica, que básicamente, ustedes ven cómo es la pila, una pila normal tiene un ánodo y un cátodo, en este caso utiliza ese mismo concepto con el agua dulce y el agua salada. Utiliza el mismo concepto para producir energía eléctrica. Entonces ya conocen la geotermia,
que hay en muchos países, por ejemplo, como el caso de Costa Rica, donde hay volcanes, también se produce electricidad. Esos son los tipos de energía sostenible. La mayoría de ustedes lo conocen, la de biomasa, que aquí hay una planta de biomasa de 30 megavatios que está en San Pedro de Macorís. Y ya por último, las energías hidroeléctricas, que ya todos ustedes las conocen. Entonces, dentro de los compromisos medioambientales, que no lo podemos dejar fuera porque tenemos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, a nosotros nos tocó el número 7, energía no contaminante y energía asequible. Ese nos tocó a nosotros, básicamente, y dentro de esos compromisos que se hicieron en el COP21 están estos compromisos. El objetivo principal es reducir las emisiones per cápita de CO2 de 3.6 toneladas de CO2, llevarla a 2.8 al 2030. Ese es el objetivo principal. Por ello, como pueden ver, están esos retos de aumentar lo que son las energías renovables. En ese sentido, ya se ha mencionado que recientemente se firmaron 7 PPA de principalmente energía fotovoltaica. El lunes que viene tenemos una reunión para 4 más, solares también, 3 solares y 1 de biomasa, y luego entonces trabajaremos con los eólicos. Pero se le está dando mucho apoyo a las renovables, básicamente porque tenemos que cumplir el objetivo, el compromiso que hizo el país en el COP21, que ya vamos por el COP26, pero en el COP21 hicimos esos compromisos que están ahí. Entonces, miren acá desde el año 2011, cómo ha sido la evolución de las energías renovables, básicamente eólica, fotovoltaica y de biomasa. Tenemos 742 megavatios exactamente al día de hoy. Sin embargo, cuando lo proyectamos hacia el 2026, ya con los PPA que se firmaron y los que se van a firmar, como ven la franja roja y la amarilla, eso es energía renovable que va desplazando prácticamente ya la energía ineficiente. Eso es lo que tenemos nosotros para el 2026. Desde el 2001 hasta el 2021 los datos son reales, son tomados de la memoria anual del OCE y los demás son proyectados en base a los PPA que hemos firmado hasta el momento. Entonces, todo esto es para cumplir con el objetivo que tenemos, que dice la ley 5707, que tenemos que tener al 2025 un 25%, no de la potencia, sino de la energía que produzcan esos parques. Tenemos que tener un 25% que toda la energía que se produzca en el país venga a través de fuentes de energía renovable. Entonces, todos esos pasos que se están dando es justamente para cumplir con ese compromiso. Entonces, ¿cómo se genera la electricidad en el mundo? Esto lo vamos a pasar bien rapidito, nada más para que vean que entre China, Estados Unidos y la India está el 50% de toda la energía que se produce en el mundo. Y apenas los países de América Latina tenemos un 7%. Entonces, la fuente son datos del Banco Mundial. Como pueden ver, a nivel global, todavía el 40% se produce con carbón, que es un reto, lamentablemente muy grande que tenemos, que a nivel global todavía se produce con carbón. Y aquí pueden ver, por ejemplo, que en Estados Unidos el 40% todavía es carbón, en China es un 75%, y ojo, que habían estado desmontando las centrales de carbón, pero con el incremento que tuvo la demanda después del COVID, incluso tienen déficit de generación ahora mismo, ellos volvieron a utilizar la planta de carbón, lamentablemente. Entonces, miren acá China, 73% de carbón, y los países de América Latina, todos, apenas un 7%. Entonces, ya esta gráfica son las emisiones de CO2 que se produce, como siempre. China lleva la delantera, Estados Unidos y la India, que son los países que más aportan a la contaminación, lamentablemente. Y un paso muy importante es el paso que está dando Estados Unidos, que ya forma parte del Acuerdo de París. Todavía, actualmente el 40% se produce con carbón y eso impacta en el 72% de las emisiones de CO2. Entonces, vamos a hablar un poco de la eficiencia energética, ya cayendo en materia. El concepto de la eficiencia energética no es reducir el consumo de energía eléctrica, disminuir el consumo, pero sin disminuir la calidad de vida de nosotros. O sea, entonces, la eficiencia energética es aprender a usar mejor la energía, no a dejar de usarla. Busca proteger el medio ambiente y es poder realizar la misma actividad o varias actividades
utilizando menos energía. Es básicamente eso. Entonces, ahorrar energía equivale a depender menos de los combustibles fósiles. Voy cayendo paso a paso, porque les voy a enseñar unos gráficos que hoy día, por ejemplo, yo trabajo en una empresa distribuidora y el costo de la compra de energía se ha incrementado drásticamente porque dependemos todavía de los combustibles fósiles. Entonces, hoy día de cómo utilizar su consumo es tratar de ser más eficiente. ¿Para qué? Para que dependamos menos de los combustibles fósiles, para que se tenga que invertir menos en generación, que entren plantas menos caras, que eso lo vamos a ver de manera breve. Entonces, la autoproducción, que también es otro concepto que deben tener claro, la autoproducción, por ejemplo, invertir en eficiencia energética es más rentable que invertir en energías renovables. O sea, antes de usted invertir en paneles solares, por ejemplo, debe ver en su casa si tiene que cambiar los aire acondicionados, si tiene que cambiar los bombillos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Si usted tiene un aire convencional en su casa de 12.000 BTU, que ronda el consumo 300 kilovatios hora, la solución es usted instalar 2.6 kilos de paneles. Eso le cuesta $3.380. Pero ¿qué pasa si usted se detiene, piensa un poco y decide mejor cambiar el aire por uno sí eficiente, inverter, que le cuesta $630 aproximadamente, y eso le va a reducir el consumo en 160 kilos. Entonces, automáticamente usted va a instalar menos paneles fotovoltaicos. Instala menos paneles, en vez de instalar 2.6, instala 1.3 kilos. Le sale en 1.690. En total, invirtió 2.320 y solamente pensando primero en eficiencia energética, en lugar de invertir 3.380. Puse un ejemplo muy sencillo con un aire, pero eso se puede extrapolar a todos los artefactos que usted tiene en su casa. Entonces, es bien importante que sepa que no necesariamente invertir, hay que pensar primero, detenernos, qué podemos hacer con la eficiencia energética, bajar el consumo, y luego de ahí usted decide entonces hacer la combinación de ambas. Entonces, los beneficios de la eficiencia energética, como dijimos, disminuye la dependencia de los combustibles fósiles, también reduce la necesidad de invertir en transmisión, en generación, en distribución, porque a medida que se consume menos, hay menos pérdidas técnicas y no técnicas, porque nosotros que estamos en la distribuidora sabemos que lamentablemente el que no paga, si reduce su consumo, perdemos menos nosotros. O sea que hasta eso es importante. Entonces, lamentablemente hay unas barreras, está el desconocimiento, la resistencia al cambio, la resistencia a la inversión, también la falta de capital humano, falta de conocimiento, y a nivel institucional y reglamentaria está lamentablemente la falta de las reglas claras. Acá se dio un primer paso, por ejemplo, a nivel internacional, hay más de 30 países que ya tienen leyes de eficiencia energética. Acá en República Dominicana se sometió en junio un proyecto de ley de eficiencia energética. Ese documento es público, ese documento incluso abarca hasta la movilidad eléctrica. Es bueno que se lo lean, estamos deseosos de que se apruebe. Como pueden ver, acá se crea un Comité Nacional de Eficiencia Energética, en ese mismo documento lo indica, y también se define la Estrategia Nacional de Eficiencia Energética. Es un documento que es un primer paso. Muchos pueden decir, bueno, le falta mucho a ese documento, pero una de las cosas que tiene ese documento es que modifique el artículo 438, que es el que le da la exclusividad a la empresa distribuidora de ser el único que puede vender la energía a tercero. En ese documento se modifica ya ese artículo, dándole la oportunidad al que instala paneles solares, venderle, por ejemplo, energía a terceros, incluyendo a los que tienen vehículos eléctricos. O sea, porque hoy día ese artículo prohíbe, lo dice, ustedes lo buscan en el reglamento, que prohíbe la venta a terceros, inclusive, de la energía que usted mismo produce. O sea, usted puede poner paneles solares y no puede vender energía eléctrica para vehículos eléctricos. Eso lo prohíbe ese artículo de reglamento. Entonces, en este proyecto de eficiencia energética se modifica literalmente ese artículo. Y también, a pesar de que se modifica, es un artículo que también indica que las empresas distribuidoras están obligadas a instalar un segundo medidor
exclusivamente para la carga del vehículo eléctrico. Si usted vive en una residencia, que por ejemplo, mi amigo Héctor tiene un vehículo eléctrico, hoy día él lo conecta de su casa y el consumo del vehículo se suma al consumo de la casa y puede cambiar de escalón. Entonces, en ese documento obliga a que la empresa distribuidora instale 2 medidores, uno exclusivamente para el vehículo eléctrico. Entonces, eficiencia energética en el transporte. Por ejemplo, el que tiene vehículo eléctrico sabe que si usted en las horas de demanda máxima, usted llega a su casa en la noche, como todo el mundo conecta su celular, llega del trabajo, lo conecta y lo deja conectado. Llega de su casa, conecta el carro, prende los aires y los medidores miden cada 15 minutos la demanda más alta. Siempre va a estar midiendo una demanda más alta y usted va a decir, bueno, no me es tan rentable yo tener un vehículo eléctrico. Y es justamente, ¿por qué? Porque usted tiene que tratar de usarlo en las horas que no todo coincide en su casa. Puede ser en la madrugada, pero para usted levantarse de madrugada para conectar el carro, si la tarifa tiene algún incentivo para usted hacer eso, usted lo hace, que son de los retos que se deben seguir, por ejemplo, apuntando a mejorar las leyes en cuanto a eso. También eficiencia energética en la gestión de demanda. Como todos saben, en esta gráfica simplemente es que se manden las señales correctas. Ya la tarifa tiene alguna señal, que es que el que demanda potencia tiene la oportunidad de consumir, de tener una tarifa horaria, que en hora de punta el precio es más alto. Si tú cierras a las 6 de la tarde, entonces te acoges a esa tarifa y pagas menos. Entonces, ya tenemos esa señal. También el tema del bombeo, ahora que tenemos tanta inserción de renovables, la renovable está trayendo inconvenientes de estabilidad al sistema. Si usted pone sistema de bombeo, que Hidro lo tiene en proyecto, el bombeo es que usted tiene muchas renovables en el día, usa poca esa energía, usted la utiliza para alimentar unas bombas que manden agua hacia, por ejemplo, un embalse que está aguas arriba, y después en la noche, que la energía es más cara, usted la turbina. Eso es el bombeo. Usted puede aprovechar todas esas renovables que hay ahora para bombear agua, y eso es lo que se quiere con eso. Entonces, ¿por qué la eficiencia energética? Ya de manera gráfica, miren lo que ha pasado con los combustibles, los precios de los combustibles. Cuando la pandemia en el 2020 los combustibles se desplomaron, pero sin embargo, miren cómo estamos ahora. Los combustibles han subido de manera exponencial. O sea, con la eficiencia energética nosotros reducimos el consumo y lógicamente dependemos menos de esos combustibles. Miren lo que pasó con el carbón. El carbón, el precio más alto en la historia fue en la crisis internacional del 2008. Sin embargo, ya ahora superamos con creces eso, ese $171, el millón de BTU, ya lo superamos con creces. Entonces, lamentablemente no se sabe, la tendencia no es hacia la baja, el carbón sigue subiendo. Entonces, eso ha disparado los precios de compra de energía de las 3 empresas distribuidoras. También, ¿por qué hacer eficiencia energética? Hay países que esa curva no es ascendente, esa es la curva de demanda. Hasta el 2021 está construida con datos reales. La curva de demanda en República Dominicana es ascendente. La potencia creció un 15% entre el 2020 y el año 2021. Eso es el crecimiento más alto que hemos tenido. Después de la pandemia, es un caso de análisis, señores. Después de la pandemia, lo que está ocurriendo aquí es lo mismo que está ocurriendo en China. La gente se desbordó quizá a comprar equipo, el consumo, o sea, porque ya todo está abierto y el consumo sigue alto. Entonces, ¿por qué hacer eficiencia energética? Para evitar que esa demanda siga creciendo y que nosotros tengamos que seguir metiendo generación. Esta gráfica, básicamente, lo que le quiero mostrar es esto, que también hay una correlación directa de un 50% con el respecto al Producto Interno Bruto. A pesar, ¿por qué no es del 100%? Porque sabemos que la zona turística apunta al Producto Interno Bruto, pero no necesariamente apunta al incremento de la energía eléctrica. Por ejemplo, Bávaro no está interconectado al sistema de República Dominicana, pero aporta al Producto Interno Bruto. Pero aparte de eso, vemos que hay una relación directa entre la demanda de energía y el Producto Interno Bruto. A medida que el país
más avanza, más se desarrolla, más crece, también crece la demanda de energía. Y eso no ocurre en todos los países, porque se supone que estamos en la era de eficiencia energética, que se supone que usted compra equipo más eficiente, pero a pesar de que compre equipo más eficiente, la demanda en este país es para arriba siempre que va. Aquí pueden ver también cómo, por ejemplo, después de la crisis del 2003, cuando quiebran los bancos, Baninter, el Banco Mercantil, etcétera, la demanda entonces decrece. La crisis mundial del 2008, la demanda entonces decrece. En el 2013 se desconecta, quiebra Falcon en ese momento, que es un cliente que demanda más de 100 megavatios, y se desconecta también PBDC, por eso la demanda decreció. Ahora miren, siempre que hay crisis hay una recesión económica, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en el 2021? En el 2020 tuvimos crisis del COVID, pero sin embargo, mire lo que pasó con la demanda. Creció un 17%. O sea, que realmente es algo que yo digo que es algo de estudio, porque siempre que hay una crisis hay una recesión económica. El COVID puso a la gente a comprar apartamentos, a comprar carros y a gastar mucho dinero. Lamentablemente es así. Eso es lo que le explicaba. Entonces, ¿por qué hacemos eficiencia energética? Porque mientras menos consumimos, reducimos la pérdida técnica en el cable, la pérdida técnica en la cometida, la pérdida técnica en el medidor, y al final todo, hasta las pérdidas no técnicas se reducen. Por eso hay que hacer lo que le llaman eficiencia energética. Entonces, ya por último, le menciono el autoconsumo, porque el autoconsumo también es muy importante en cuanto a la eficiencia energética, pero ya básicamente para mencionarle un poco la estadística. Como pueden ver, en autoconsumo, en paneles que están instalados en los techos de la casa, ya tenemos más de 200 megavatios instalados. O sea, eso casi no se menciona. Dentro de los 700 megavatios que tenemos ya de energía eólica, fotovoltaica y biomasa, hay que introducir esos 200 megavatios más. Quiere decir que nosotros tenemos aproximadamente 1000 megavatios de energía renovable. Y como pueden ver, por ejemplo, ¿a qué se debe? Se emite la norma en el 2011 y disminuyen los costos de inversión más de un 80%. En ese mismo sentido, se incrementa la capacidad instalada. A pesar de que en el año 2012, bajo la ley 253, se reduce el crédito fiscal que se le daba al que compraba esos equipos, los paneles, tenía un 75% de descuento en lo que es el crédito fiscal, en los paneles y los inversores. Bajan ese porcentaje a 40% y sin embargo, ahí es que empieza a subir de manera exponencial la instalación del autoconsumo. Pueden ver lo que les decía ahorita. ¿Cuándo fue el año donde se instalaron más paneles? En el año 2020, en plena pandemia, que es algo que no nos explicamos. Después de la pandemia, después de una crisis, viene una recesión económica. Ahora sucede lo contrario. Fue donde más se instalaron paneles solares en el año 2020. Entonces, ya en total tenemos 210 megavatios. No solamente se instalan paneles en los techos de la casa, también las empresas de generación hacen eficiencia energética, que instalan paneles solares, aprovechan el espacio en su parque de generación. Eso es en la planta de Quisqueya, que tienen instalado 1.5 megas. ¿Por qué instalan mayormente 1.5 megas? Porque el artículo 95 de la ley te permite instalar hasta 1.5 megas recibiendo todos los beneficios de la ley. Por eso ellos no se pasan, porque entonces, aparte de que tienen que buscar una concesión, tendrían que perder los beneficios que le da la ley. Entonces, a nivel tarifario, el autoconsumo, como les decía, en el caso de la empresa distribuidora, nos afecta. ¿Por qué? Porque la tarifa residencial, que es donde más se instalan el autoconsumo, la mayor demanda en las horas de punta. Pero sin embargo, ¿a qué hora produce el sol? En las horas, por ejemplo, donde la energía a nosotros nos cuesta menos. Ahí en ese momento es que el usuario me está vendiendo ese excedente. O sea, yo tengo que cubrir como distribuidora el sobrecosto. Entonces, ya por último, le quiero mencionar que también ¿por qué hacemos eficiencia energética? Porque en República Dominicana el mercado opera bajo lo que es el esquema de minimización de costos, donde las centrales se van despachando en orden de mérito. Entonces, la última central que entra es la que fija el precio. Es decir, que si una central de generación tiene un precio de 10,000 pesos el megavatio hora y entra una de 2,000, usted tiene que pagarle a la que le cuesta 2,000 pesos producir, le paga a 10,000.
y ese sobrecosto lo pagan las empresas distribuidoras. Si se hace eficiencia energética, autoconsumo, estas centrales caras no entran, y a nosotros como distribuidora el kilovatio hora nos cuesta más barato, a pesar de que la tarifa tenía desde el año 2011 que no se modificaba. Ese sobrecosto lo cargaban las empresas distribuidoras. Por eso es tan importante la eficiencia energética. Ya con esto terminamos diciendo que hay oportunidades de mejora, hay que hacer más promoción de la eficiencia energética, de las auditorías energéticas también, lógicamente medición, automedición, medidores prepago, eso ayuda a la eficiencia energética, más incentivos en equipo eficiente, lógicamente, capacitación en las escuelas, más financiamiento y el etiquetado, que los equipos que compremos, que tengan y que la gente tenga esa cultura, que siempre vea el etiquetado, que vea que realmente y que se respete, que sea real lo que dicen los equipos. Entonces ya por último una reflexión, que el kilovatio más barato es aquel que no se consume. Lo que se mide no se controla y lo que no se controla no se administra. Y la abundancia crea desperdicio. Con eso terminamos la ponencia, espero que le haya gustado. Muchas gracias. Un aplauso a nuestro expositor. Pienso que hemos aprendido mucho, ingeniero, con usted, y hay una parte que a mí particularmente me llama la atención y es el tema de la educación al ciudadano, porque ciertamente en República Dominicana tenemos que hacer un gran trabajo en ese sentido, de que la gente entienda que la energía es un bien, pero no es un bien para desperdiciarlo, sino para aprovecharlo. Así es. Si tenemos preguntas en el público, pues el ingeniero está en la mejor disposición. Tenemos el micrófono ya disponible para cualquier